Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos por compartir un poquito más del capítulo número 10 de este maravilloso libro, El don de tu alma, de Robert Stewart. Seguimos avanzando, miren qué poquito que falta. Bueno, a comparación de lo que es el libro, falta poquito. Es un libro de casi 530 páginas. Y ya vamos por la página 372. Así que qué hermoso ver cómo uno avanza poquito a poco, ¿no? Como la vida misma, poquito a poco, un pasito a la vez, sin querer abarcar tanto. Vamos día a poquito. Y pasa igual, o sea, vamos de a poquito, pero avanzamos igual. Así que eso es lo importante, avanzar. Bien, seres bonitos, voy a compartir entonces un poco más del capítulo 10. No lo voy a terminar hoy, creo, porque es bastante más. Aunque no sé, bueno, veré. Vieron cómo soy yo. Me pongo a leer y se me pasa el tiempo. Y bueno, nada, veré. Lo que sí, les recuerdo que el capítulo 10 está hablando sobre la pobreza, porque un alma puede elegir venir a vivir la pobreza como experiencia de vida, que es el aprendizaje que hay detrás de esa elección. Y bueno, ahora vamos a ver una parte que es la sesión de Rolando, que es la persona que eligió ese plan, con Pamela, que es Pamela Cribb, que es canalizadora, y ella canaliza a Yeshua. Así que vamos a ver este diálogo o qué es lo que nos dice Yeshua con respecto a la pobreza. Vamos a ello. Ahí estoy más cómoda. La sesión de Rolando con Pamela y Yeshua. La canalización de Corby me ayudó a ver la perspectiva del alma sobre la pobreza y cómo infunde una más profunda compasión en el corazón humano. Evidentemente, el alma de Rolando había buscado durante muchas vidas crecer y expresar su compasión por la tierra. Sin embargo, también había percibido en Rolando una necesidad de sanación. Algunas de sus lágrimas habían fluido debido a la empatía que sentía cuando hablaba de los pobres, pero percibí que otras eran provocadas por un dolor interno sin resolver. Esperaba que Pamela y Yeshua brindaran una mayor comprensión de por qué las almas planean la experiencia de la pobreza y cómo podrían sanar el sufrimiento que ésta causa. Veo una vida anterior, nos dijo Pamela, en la cual Rolando eras un hombre que vivía en Grecia. Eras rico y querías defender a los pobres. En esa vida creciste en circunstancias de pobreza en una familia con 6 hijos. Tenías un corazón cálido y afectuoso y era muy importante para ti que hubiera armonía en la familia. Preferías tener el estómago vacío y estar en paz que tenerlo todo debido a los conflictos y la competencia. Cuando eras niño, siempre querías que todos compartieran lo poco que tenían y enseñabas esto a tus hermanos y hermanas menores. Tu gran ideal era compartir de forma equitativa y honesta, pues sentías aún cuando eras un niño pequeño que eso reforzaría a tu familia y a la comunidad, y que eso haría mucho más fácil superar los problemas de la pobreza. Cuando eras joven, superaste la indigencia y obtuviste una buena posición en la sociedad. Tenías un gran talento y eras inteligente, pero lo más importante era que nunca te sentías menos respetable que los demás, simplemente porque tenías antecedentes de pobreza. Estabas convencido de la integridad de tus ideales. Esto te ayudó a superar no solo la escasez física, sino también la conciencia de la pobreza, que se había convertido en una parte importante de las mentes de las personas con las que creciste. La conciencia de pobreza significa que subconscientemente crees que vales menos como ser humano porque eres pobre. Te sientes impotente y víctima. La conciencia de pobreza puede agotar al sentido básico de la dignidad. Dado que no tenías esas creencias negativas sobre ti mismo, superaste la pobreza trabajando como comerciante.
Cuando envejeciste, pediste a las autoridades que cambiaran ciertas leyes para crear una distribución más favorable y justa de los bienes. Se negaron. Despreciaban a la gente más desfavorecida y las consideraban ciudadanos de segunda clase. Esto te molestó profundamente e hizo surgir un sentimiento de ira en tu interior que penetró hasta lo más profundo de tu ser. Por tanto, decidiste actuar por ti mismo para ayudar a los necesitados con tus propios medios. Sin embargo, seguías frustrado porque te resultaba imposible ayudar a todo el mundo y también porque te topabas una y otra vez con la conciencia de pobreza. Algunas personas se volvieron dependientes de ti, te pedían cada vez más y se indignaban cuando, en ocasiones, tenías que negarte. Esto te derrotó realmente. Supiste entonces que ayudar a los demás a salir de la pobreza no consiste solo en darles algo físico, sino también en ayudarles a adquirir un profundo sentido de la autoestima y del empoderamiento. Esta conciencia despertaba dentro de ti en aquella vida, pero te sentías dividido en tu interior, porque todo el sufrimiento que percibías por falta de disposición de las autoridades para ayudar y por tu capacidad de solucionar los problemas de todos, cuando moriste en esa vida, albergabas una herida emocional en tu interior. Te sentías profundamente identificado con los pobres, a quienes considerabas tus hermanos. Sin embargo, dado que, hasta cierto punto, al haber logrado salir de aquel ámbito, te habías convertido en un intruso, también te sentías solo y pensabas a menudo que habías fracasado en la misión de tu alma de lograr la justicia para los más desfavorecidos. Esto te resultaba muy doloroso. En tu vida actual, continuó Pamela, aún quieres cumplir esta misión, pero ahora tu alma es más consciente y sabia. Ahora sabe que la mejor manera de cumplir esta misión es enseñando con el ejemplo. Para ayudar a las personas a superar la pobreza, tienen que creer, ante todo, que pueden hacerlo. Deben tener fe y confiar en sí mismas. Tú eres una persona que muestra fe y confianza porque te has liberado de la escasez no solo físicamente, sino también psicológica y espiritualmente. Al hacerlo, eres un ejemplo viviente de cómo es posible trascender la pobreza y la conciencia de pobreza. Siendo quien eres, a través de tu vibración, estás creando un rastro energético que otras personas pueden seguir. Irradias la energía de la solución a los demás. Esta energía es algo que has añadido a la conciencia colectiva y está al alcance de todos. En un nivel humano, quizás pienses que no haces lo suficiente por los pobres y que tienes que ayudarlos de una forma más concreta y palpable. Sin embargo, estás enseñando con tu ejemplo e incluso, si no hablases con nadie sobre el tema de la pobreza, irradiarías la energía de la solución. Aparte de la vida que acabo de mencionar, hubo otra en la que fuiste un gobernante y formabas parte de los poderes opresores de la sociedad. Te criaron estrictamente con mucho énfasis en la energía masculina y en una supresión de las cualidades femeninas, de los sentimientos y la empatía. Percibo aquí una asociación con el Imperio Romano en la época antes de Cristo. Cuando eras niño tuviste que renunciar al lado sensible y afectuoso para concentrarte en las cualidades masculinas del liderazgo, la competición y la ambición. Cuando llegaste a la mayoría de edad te convertiste en el sucesor de un poderoso gobernante y sentías que debías emularlo para que te aceptasen. Temías no cumplir las expectativas y por ello hiciste cosas que iban contra tu sentido de la justicia. Eras injusto con las personas que apenas tenían derecho y que no podían defenderse. Tu injusticia nacía del miedo. No te atrevías a violar las normas por temor a ser eliminado. Siempre temías las conspiraciones contra ti. Moriste angustiado con un profundo sentido de la culpabilidad y de la catástrofe, sintiendo que habías perdido tu integridad. Después de esta vida, sentiste el anhelo de enderezar lo que habías hecho. Querías ayudar a los pobres y salvar tu alma. Hablar con Yeshua. Con la información y los datos que Pamela había proporcionado,
Yo tenía ahora una mejor comprensión del propósito del plan de vida de Rolando. Me sorprendió la precisión con la que había descrito lo que yo percibía como la naturaleza esencial del carácter de Rolando. El hombre, en realidad el alma, que ella había descrito era exactamente la persona con la que yo había hablado. Ahora era el momento de que Yeshua nos permitiera saber más acerca de Rolando y de la experiencia de la pobreza. Yeshua, ¿por ¿Rolando planeó experimentar la pobreza? Y si es así, ¿por qué? Sí, me confirmó Yeshua. He estado explorando el tema de la pobreza y de la riqueza durante ha estado explorando el tema de la pobreza y la riqueza durante varias vidas. Su alma quiere comprender la esencia espiritual que se halla detrás de la pobreza y la parte en que puede enseñar a las demás personas a liberarse de ella. ¿Tenía Rolando alguna creencia, por ejemplo, de no ser digno de la riqueza o de que ésta es negativa, que le hubiera llevado a experimentar la pobreza? Mi pregunta se basaba en la comprensión de que nuestras creencias influyen en nuestras decisiones prenatales. Rolando no tenía esas creencias negativas sobre sí mismo en relación con la riqueza, respondió Yeshua. Con respecto al tema de la pobreza, vino como un maestro. Su alma también tiene una segunda razón positiva para elegir la indigencia. Quería experimentar el poderoso sentido de vinculación y amor que a veces surge en situaciones extremas de pobreza. El vínculo con sus hermanas, el amor que recibió de ellas, fue una motivación positiva para elegir la pobreza en esta vida. Él también dio amor a otras personas en vidas anteriores y ahora se le ha devuelto. ¿Por qué decidió Rolando nacer en Nicaragua? Quería ser parte de esa familia biológica concreta. Tenía un fuerte vínculo con varios de sus miembros en el nivel del alma. Evidentemente los padres de Rolando y quizás algunos de sus hermanos habían decidido nacer así, allí, y él había querido estar a su lado. Esta es una razón común para elegir nacer en una ubicación especial y en un punto concreto de la línea de tiempo. Las personas a quienes amamos profundamente ya han escogido este lugar y en ese momento y nosotros simplemente deseamos reunirnos con ellos. Rolando planeó antes de nacer salir de Nicaragua y viajar a Estados Unidos, y si es así, ¿por qué quería experimentar la pobreza de su país de origen y la relativa riqueza de su país de adopción? Sí, quería experimentar ambos porque su espíritu era bastante aventurero. Asimismo, el espíritu de Estados Unidos, el sentido de la libertad y de destacar por tus propios medios, hace eco en el desarrollo interno de Rolando, y allí, con sus antecedentes concretos, les irradia una energía a otras personas que las sana y las ayuda. ¿Por qué decidió experimentar la pobreza en este momento de la historia humana?, le pregunté a Yeshua. En primer lugar, quería reunirse con su familia biológica. En segundo lugar, quería tener la oportunidad de viajar de Nicaragua a Estados Unidos para experimentar la libertad y la movilidad en esa acción. Esto habría sido más difícil de lograr en épocas anteriores. Ahora se permite más libertad y autoexpresión individual que en el pasado. En tercer lugar, deseaba nacer en esta época de transformación espiritual. Quería ser parte de ella y ayudar a apoyar a otros. ¿Por qué la experiencia de la pobreza es importante para el alma de Rolando? Quería liberarse del apego a la riqueza o a la pobreza, es decir, era su deseo no basar su propia identidad en cualquiera de las dos, explicó Yeshua. Al liberarse de esto, fue capaz de vincularse con las almas de las personas independientemente de su condición social. Esta capacidad de mirar más allá de las apariencias, esta conciencia del núcleo divino de todo ser viviente es parte de la conciencia crística que Rolando quiere adoptar en esta vida. La conciencia crística se puede alcanzar de distintas formas. Esta es una de ellas. Le pedí a Yeshua que mencionara otras razones por las que un alma podría planear experimentar la pobreza antes de nacer. Muchas almas eligen la vida en la tierra porque es una experiencia muy valiosa, incluso si se vive en circunstancias de pobreza. Por esta razón, muchas almas eligen vivir en una situación de extrema necesidad,
no porque la deseen, sino porque valoran mucho la vida en la tierra. Esto es difícil de entender para los seres humanos. Vosotros veis las vidas de las personas que viven la pobreza y os preguntáis, ¿cómo puede esto ser significativo? No obstante, toda vida es sagrada y preciada y esconde una promesa para el alma, una promesa que a menudo está oculta a la mirada de un intruso. Entendí que al usar la palabra intruso, Yeshua se refería a alguien que no vivía esta experiencia. La vida en la tierra es tan preciosa, continuó, porque ofrece una experiencia intensísima de todas las emociones que los seres humanos son capaces de sentir. Incluso una vida breve en la pobreza le ofrece al alma una gama de experiencias y un nivel de compasión que sería difícil de obtener en muchos siglos al otro lado del velo. También existen razones especiales por las que un alma desea experimentar la pobreza en la tierra. En primer lugar, podría querer desarrollar ciertas cualidades que esta situación le invita a desarrollar, como el valor, la perseverancia o la capacidad de apreciar las cosas simples de la vida. A las mujeres, la pobreza puede inspirarlas a empoderarse y volverse más independientes. Si una mujer tiene éxito, se convierte en un ejemplo para otras, no solo mostrándoles el camino para salir de la pobreza, sino también irradiando una autoimagen más positiva para las mujeres. En segundo lugar, el alma podría desear ayudar a los demás y por esa razón viene como un maestro para la humanidad. A menudo estas almas nacen en la pobreza para experimentar el desafío desde dentro. Esto la convertirá en maestras poderosas para otras personas. Aquí, Yeshua describía el plano prenatal de un trabajador de la luz, alguien que se coloca dentro de una vibración concreta para transformarla. En tercer lugar, el alma podría tener razones kármicas para nacer en la pobreza. Por ejemplo, podría haber desarrollado una conciencia de pobreza en una vida anterior, pensando que está condenada a experimentar la opresión y la privación, o creyendo que no merece la riqueza y la abundancia. Por otro lado, hay almas que han explotado a otras en vidas anteriores y las han despojado de sus riquezas. Estas almas podrían sentir la necesidad de experimentar la otra cara de la moneda, de sentirse explotadas y humilladas para comprender la maravilla y el valor de toda vida humana. La elección de Yeshua de las palabras sentir la necesidad hizo eco en mi comprensión del karma. No recibimos un castigo por nuestra mala conducta previa, ni tampoco se nos juzga. En lugar de ello, nosotros mismos solemos decidir experimentar lo que creamos para otros. En el nivel del alma, vemos esto como un paso en la espiral evolutiva. Variaciones sobre un tema. Yeshua, pregunté, ¿por qué algunas almas deciden experimentar la pobreza en los llamados países subdesarrollados, mientras que otros optan por experimentar en países ricos? Las personas que experimentan la pobreza en los países ricos con frecuencia tienen que afrontar el estigma social que se crea para ellas. Esto es un tema mucho más importante para estas almas que para las que experimentan en un ambiente que es pobre en términos generales. De esa manera tienen la oportunidad de aprender a afrontar el dolor y el rechazo que sufren por ser parias sociales. Desean desarrollar un sentido interior de la dignidad independientemente del ambiente. Desean aprender que su verdadero yo, que es quien realmente son como almas, es independiente de la condición social. Si tienen éxito, este desafío les ayudará a encontrar la verdadera autoestima y a menudo también su talento innato, la compasión y el gozo de su alma, algo que desean hacer incluso aunque no estén respaldadas por la abundancia material o por la ayuda de la sociedad. Este descubrimiento las pone en una comunicación con su alma. Desde allí se desarrollará una ruta de vida que les proporcionará una profunda satisfacción y una gran riqueza. Le pregunté a Yeshua por qué algunas almas deciden experimentar la pobreza no desde su nacimiento, sino como resultado de un revés económico.
Suelen planear este desafío porque quieren hacer frente a la dependencia con respecto al dinero y a la condición social. Si has sido rico y poderoso y luego experimentas la pérdida de todo ello, puede desesperarte o entrar profundamente en ti y hallar un sentido de la autoestima que no tiene nada que ver con el dinero, el poder o la condición social. Mientras asimilaba las palabras de Yeshua, me sorprendió otra vez la manera en la que nosotros, como almas, aprendemos mediante los opuestos. Las personas que experimentan la pobreza en un país rico pueden cultivar, y de hecho son motivadas a desarrollarla, la verdadera autoestima cuando quienes les rodean no las valoran en absoluto. Ahí, me esperan que le voy a abrir a la gata. Espérenme un segundito. Ahí ven. Bueno, ahora sí. Y ahora me perdí por donde iba. Bueno. Espérenme. Espérenme que me perdí. Voy a leer desde acá, seguramente voy a repetir un poquito, pero bueno, por ir a abrirle a la gata me distraje. Las personas que experimentan la pobreza en un país rico pueden cultivar y de hecho son motivadas a desarrollarla la verdadera autoestima cuando quienes la rodean no las valoran en absoluto. De forma semejante, las almas que experimentan importantes reveses económicos pueden descubrir su verdadero poder y valía cuando pierden el estatus y la influencia exterior. Ambas experiencias, vistas generalmente como privaciones terribles desde la perspectiva de la personalidad, son oportunidades extraordinarias para el autodescubrimiento cuando se ven desde el punto de vista del alma. Verdaderamente pocas cosas de nuestro mundo son como parecen. Yeshua, todas o la mayoría de las almas que encarnan en la tierra desean experimentar la pobreza o un revés económico. Yo no diría que la experiencia de la pobreza sea algo que la mayoría de las almas busquen para propósitos de aprendizaje y crecimiento. Gran parte de las almas que viven ahora en la pobreza no desean esa experiencia. En lugar de ello, querían esa vida por otras razones y aceptaron la pobreza como un modo de lograr sus objetivos. Es posible, por ejemplo, que el alma desee reunirse con ciertos amigos, parientes o enemigos de una vida anterior, y que estas personas se encuentren en el área empobrecida en la que el alma ha decidido encarnar. La pobreza es una idea relativa, añadió Yeshua, haciendo eco de la perspectiva expresada por el alma de Rolando a través de Corby. Si vives en el mundo occidental, te consideran pobre si no puedes permitirte tener un televisor o un teléfono. En otros países, estos objetos no son más que una extravagancia. Tu propia conciencia es la que determina si experimentas la abundancia o la carencia en tu vida. Experimentar la abundancia es sentirte realmente realizado y agradecido por lo que la vida te ofrece. Es un estado de ánimo interior y no un nivel objetivo de la riqueza. Totalmente. La pobreza y la experiencia de la encarnación. Yeshua, ¿existen almas que nunca hayan encarnado físicamente? Y si es así, ¿cómo aprenden las lecciones proporcionadas por la pobreza o cualquier otro desafío al que nos enfrentemos aquí? Tan pronto como existe una conciencia individualizada, lo que un alma es, existe la experiencia de yo en comparación con el otro, en comparación con el mundo. Esta experiencia de separación es realmente el distintivo de la encarnación. Encarnar significa que tú, como un alma ilimitada, asumes una forma concreta y a partir de ahí empiezas a experimentar la vida y la realidad. Esta forma podría ser más o menos material, más o menos densa y física, dependiendo de la dimensión en la que vivas, pero hay una forma que te limita y te proporciona un enfoque a tu percepción. De eso se trata la encarnación. Cuando tienes una forma, es decir, cuando estás encarnado, experimentarás la carencia en algún momento.
La conciencia individual percibirá un gran deseo de integridad, un deseo de totalidad que la motivará para crecer, buscar y experimentar. Este es el origen de la idea de la pobreza que empieza cuando uno experimenta la carencia. Podría tratarse de carencia de bienes materiales, pero también puede ser una carencia de amor, una falta de seguridad o de bienestar emocional. Me gustaría definir la pobreza de una forma amplia, aclaró, como la experiencia de la carencia. Las personas que la sufren casi nunca experimentan únicamente una falta de medios físicos, también se sienten no reconocidas, subestimadas, abandonadas e ignoradas. La herida que inflige la pobreza es mucho más profunda que una carencia física, es una herida del alma. Para responder a tu pregunta, la pobreza, en el sentido amplio de la experiencia de experimentar la carencia, está presente en todo el universo, aunque en general las experiencias en la Tierra son más intensas que en otras esferas no físicas y menos densas. Las almas que viven en esas esferas aprenden más gradualmente. Algunas no se sienten inclinadas a tener la experiencia en la Tierra. Las otras que encarnan en vuestro planeta son las apasionadas, audaces y aventureras. Eso es lo que somos. Sin embargo, en un sentido más profundo, todas las almas están vinculadas con las demás y comparten sus experiencias. Existe una mente universal a la que todas las almas están unidas. Todo lo que tú experimentas en la Tierra está disponible para las que no encarnan en ella. No la experimentan de la misma manera que tú, pero podrán extraer la esencia de tu experiencia y comprenderla. De la misma forma, tú puedes aprovechar la experiencia de los seres menos físicos, por ejemplo, los seres angelicales, y lograr una sensación de apoyo y de amor por parte de ellos. Con frecuencia, tienen una conciencia más profunda del vínculo que une a toda la vida y pueden proporcionarle un sentido de la paz y de la armonía. Por lo tanto, aunque todas las almas transiten por sus propios senderos individuales, juntas forman parte de un tapiz de energías interactuantes que las apoyan unas a otras y las ayudan a crecer como un todo. La vida de Yeshua en la tierra. En tu vida, como Yeshua, ¿cómo te sentías con respecto a la pobreza que viste o experimentaste? ¿Cuál fue tu reacción ante ella? ¿Podrías compartir con nosotros alguna experiencia de cómo reaccionaste ante la pobreza de alguien? La pobreza me horrorizaba, dijo Yeshua. Veía cómo el sistema político no solo distribuía injustamente los recursos disponibles, sino que también humillaba y despreciaba a ciertos grupos. Sentía una gran indignación en mi interior por estas circunstancias. Tuve que aprender a no dejarme arrastrar por la ira, sino a mantenerme centrado y en calma. Mi enseñanza estaba destinada a hacer que las personas fueran conscientes de su luz interior, que siempre está ahí, independientemente de si son pobres o ricas, estén enfermas o sanas, o sean hombres o mujeres. Mi objetivo era guiarlas a esa esfera interior de libertad y abundancia que no puede verse afectada por las circunstancias externas. Descubrí que si le hablaba a la gente pobre, podría llegar muy fácilmente a sus corazones porque tenían poco que perder y estaban bastante abiertos a mi mensaje. Los ricos y adinerados se sentían más identificados con su condición social y con su poder mundano, y por lo tanto estaban menos inclinados a abrirse a la esfera interior. Había excepciones, por supuesto. Mi propósito principal al hablar a los pobres era recordarles su valía interior, su igualdad inherente con respecto a los demás, porque a menudo los trataban con desdén y crueldad. Esto tiene un gran impacto en la mente humana. Una vez asistí a una boda, continuó, en la que una joven mujer de familia sencilla se casó con un hombre adinerado, algo muy poco común en aquellos días. Ella se sentía avergonzada por toda esa riqueza y pensaba en silencio cuánto se beneficiaría su familia
si pudiese disponer de al menos una pequeña parte del dinero que se había pagado por los festejos de la boda. Se sentía rota por dentro y le costaba disfrutar del evento. Mientras tanto, todos chismorreaban sobre ella, diciendo que se había casado con aquel hombre por su dinero y que había abandonado a su familia. La consideraban una mujer perversa y manipuladora, y ella se sentía acongojada por ello. Durante la celebración de la boda compartió su carga conmigo. Yo la comprendí muy bien y le dije que era más rica que la mayoría de los presentes porque tenía un corazón amable y puro, y nunca quiso casarse por dinero. Le imploré que mantuviera su autoestima y su orgullo y que no permitiera que se apagase su luz interior. Le expliqué que al mantenerse pura y sencilla de corazón se convertiría en maestra para los ricos y para los pobres, ya que les mostraría un camino del corazón que va más allá de la riqueza y de la pobreza. De hecho, se convirtió en esa maestra, no tanto enseñando oralmente, sino difundiendo una vibración de pureza. Su marido estaba tan abierto a su energía que superó su propia educación y compartió su riqueza con las personas que vivían en la pobreza. Lo que hice fue hacerla consciente de su propia luz, que es independiente de la educación o del origen social. Eso es lo que traté de hacer con todas las personas a quienes conocí. La conciencia de la chispa divina de luz que eres te liberará de todas las etiquetas que la sociedad te imponga. Uno de mis objetivos en la Tierra era derrumbar las jerarquías sociales y lograr una creciente conciencia de la incomparable valía de todo ser humano. Era un demócrata en ese sentido, aunque la política no era mi enfoque principal. Mi objetivo era abrir el corazón humano a la idea espiral en la que se basaba la democracia, que cada ser individual es un alma divina, que todos nosotros estamos vinculados directamente con la fuente o el espíritu y que podemos comprender y perdonarnos unos a otros si nos vinculamos desde la unidad que nos hermana, el corazón humano. Bueno, a ver cuánto me queda. Voy a leer un poquitito más y ya voy a dejar. Sí, voy a leer este tramito más y ya dejo. Yeshua, ¿los ricos están moral o espiritualmente obligados a compartir su riqueza con los pobres? ¿Somos los guardianes de nuestros hermanos? No me gusta hablar de obligaciones morales o espirituales, porque la idea misma de obligación indica que no hay espontaneidad o una inclinación natural detrás de la acción. Me interesa lo que nos vincula interiormente. En el sentido más profundo, todas las almas están conectadas a través de una gigantesca red de vida. Al final, la separación es una ilusión. Conforme crezcas espiritualmente, conforme tu corazón se abra y exista libertad en tu mente, comprenderás a los demás seres humanos de manera más fácil y natural. Los verás con compasión y evitarás juzgarlos. Tratarás de ayudarlo tanto como te sea posible, no por obligación, sino porque sientes un vínculo interior con ellos. Es como un lazo familiar. Sientes que son parte de tu familia y por eso deseas tenderle la mano. Yo diría, sin embargo, que ante todo eres tu propio guardián. Cada alma reconoce su propio camino y alberga en su interior todos los medios disponibles para desarrollar y convertirse en lo que es realmente. Ayudar a los demás significa principalmente irradiar la paz y la compasión que te acompañan de una forma natural cuando te has sanado, cuando has encontrado tu camino interior y lo reconoces con alegría. Paradójicamente, si quieres ser el guardián de tu hermano, ve dentro de ti, encuentra el campo universal de unidad del que formas parte y siente el placer de rendirte a él. Si lo haces, tejerás hilos de luz en la red de la vida, y de este modo ayudarás de manera espontánea y natural a los demás simplemente siendo quien eres. Lo más valioso que uno puede darle a aquellos que luchan contra la pobreza, añadió Yeshua, es la idea de que son poderosos creadores capaces de cambiar sus vidas por sí solos. Hazlo consciente de su verdadero poder, del poder que reside en su interior, pues eso producirá milagros y atraerá hacia ellos los cambios y las oportunidades que enriquecerán sus vidas. Yeshua, dije, en Estados Unidos hay personas que opinan que el gobierno hace demasiado por la gente.
Algunos aseguran que eso es socialismo y que crea un estado niñera. Espiritualmente ambas perspectivas, el socialismo y el capitalismo, tienen su valía, respondió Yeshua. El punto de vista liberal, que hace hincapié en la libertad individual, en realidad se remonta a las energías de los pioneros que pisaron por primera vez la parte norte del continente americano. Eran personas robustas, independientes y fuertes, que se oponían a la autoridad. El impulso de liberarse de la autoridad externa es valioso y marca el inicio de la total asunción de la responsabilidad total de uno mismo. Sin embargo, también puede provocar cierta dureza y falta de compasión hacia los demás. El movimiento socialista, por otro lado, se remonta a la idea de que todo individuo tiene derechos. Esto también es valioso, porque reconoce el valor inherente de todos los seres humanos. Sin embargo, puede generar reglas sofocantes que impidan la creatividad y la libertad individual. Ambas tradiciones presentan una verdadera percepción espiritual en su origen. La pregunta no es tanto cuál de ellas es correcta. La verdadera pregunta es cómo la humanidad puede elevar su conciencia de tal manera que la libertad individual y el respeto y cuidado a los demás se vean como elementos complementarios y no opuestos. Una persona que realmente ha aceptado la libertad y la responsabilidad querrá colaborar en la sociedad no por imposición, sino porque esa libertad y responsabilidad le dan el significado a su vida. En una sociedad basada en los valores del corazón, las personas compartirán libremente sus dones y talentos innatos y recibirán lo que necesitan a través de los talentos y los dones de los demás. Habrá más libertad, pero también mayor capacidad de compartir y establecer vínculos. Será menos necesario un gobierno que controle o regule la conducta de las personas, porque éstas actuarán más ética y civilizadamente. Bueno, hasta acá queda poquito, pero queda bastante. Bueno, quedan como 5 hojas, con lo cual seguramente mañana voy a continuar con el capítulo 10, ya la última parte del capítulo de pobreza. Está interesante, porque bueno, habla acá de nuestro futuro, pero bueno, voy a dejar hasta acá porque ya la garganta la siento un poquito irritada. Así que van a tener que esperar hasta mañana para ver cómo continúa este capítulo 10. Y yo también voy a tener que esperar hasta mañana, porque no lo voy a leer para poder compartirlo con ustedes. Seres bonitos, gracias por estar ahí. Gracias a los que pasaron un ratito, a los que fueron y vinieron, a los que lo van a después, a los que lo van a ver completo después, sea por Instagram o por YouTube. Les agradezco de verdad que resuenen con esta información que nos permite realmente entender los propósitos o las experiencias que cada uno ha elegido venir a transitar en esta maravillosa vida para aprender de ella, simplemente para aprender de ella. Por eso tenemos que ser muy respetuosos de los procesos y de lo que cada uno haya elegido venir a experimentar, porque es lo que se decidió en un plan más elevado. Así que a respetar, a no juzgar, a no criticar, simplemente aceptar, honrar y agradecer que esa alma está viviendo esa experiencia, honrarla por lo que eligió, sea lo que sea una enfermedad, sea la pobreza, sea lo que sea, un accidente, la muerte de alguien. Honrar todo tal cual como es, porque eso es lo que eligió para experimentar y aprender de esa experiencia. Así que lo mismo, nada, mucha compasión y mucha empatía para con nosotros también, porque bueno, a veces no podemos entender del todo por qué decidimos elegir vivir tal o cual cosa, pero nuestra alma sabe el para qué se experimenta eso. Así que lo mejor que podemos hacer en esos momentos en los cuales no entendemos muy bien y quizás nos está doliendo alguna situación o estamos pasando por algún proceso desafiante, nada, mucha aceptación, mucho abrazo para nosotros y bueno, saber de que si lo diseñamos es porque también lo podemos pasar y de ello seguramente algo estaremos aprendiendo para no volver a repetir en otra experiencia de vida. Así que hasta acá,
Gracias, gracias, gracias y que tengan un feliz y bendecido presente. Nos vemos. Chao, chao.